Gracias te damos, Señor, en este momento por estos diezmos y estas ofrendas que han sido depositadas aquí, Señor. Señor, te pedimos que tú, Señor, las multipliques, Señor, que sean aprovechadas, Señor, aquí para tu obra, Padre Santo. Traemos, Señor, de lo poquito, de lo mucho que tú nos has dado, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por todas las fuerzas que tú nos das día a día, Señor. Y porque, Señor, no ha faltado nada en nuestras casas, Padre. Te pido también, Señor, por todo aquel que no tiene un buen trabajo, Señor, o que sufre de su economía, Señor, que le está pasando mal, Padre, en la situación. Te pido, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que tú suplas todo lo necesario en la vida de todos mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Cuida de tus ministros, Señor, donde quiera que se encuentren, de los que llevan tu palabra, Señor, y del huérfano, Señor, de la viuda que no tienen, Señor, en sus casas medios, por los cuales llevar, Señor, alimento a sus casas y lo más necesario. También, Señor, te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que trabajan, de las hermanas, Señor, y te pido que les des fuerza, Señor, en todo momento, Padre Santo. Gracias te damos, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un honor, un placer nuevamente estar reunidos esta tarde para alabar, para adorar, para glorificar, para darle gracias a nuestro bendito Dios. Vamos a ponernos todos de pie, a abrir nuestros corazones, saquemos nuestros boletines también para alimentarnos. Necesitamos ese pan de vida que solo Dios nos puede dar a través de su palabra, de su presencia. Y vamos a compartir palabra. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan desde sus hogares, donde quiera que se encuentren. Que el Señor haga resplandecer su rostro, ¿verdad? Que alimente también sus corazones, sus almas, y bendiga a toda su familia, a toda su parentela, y prospere, haga prosperar todo lo que hagan. Bien, hermanos, vamos a cumplir, vamos a compartir este sermón de este precioso domingo un poco fresco. El título de la prédica de esta tarde es La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tomamos como base el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 21. Usé Nueva Biblia de las Américas como base, entonces te pido de favor pongas atención, abras tus oídos, pongas atención a la palabra de Dios para ir desarrollando este sermón. Y dice la palabra, Apocalipsis 19, 11 al 21. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en el cielo vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena del Señor, para que coman carne de reyes,
carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Oremos. Padre, gracias por tu revelación a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, esta tarde a entenderla y aplicarla en nuestros corazones a través de nuestras obras, para reflejar la gloria que tú mereces. Te lo pido en el nombre de Cristo, para la gloria de su nombre, en el poder de tu Espíritu. Y su pueblo dice, amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hablaremos este día acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que hay un número mucho mayor de profecías acerca de su segunda venida en toda la Biblia? Y no eso, no sé si estabas apercibido, en el Antiguo Testamento habla más acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que de su primera venida. Eso nos da una idea del peso que Dios le da a su segunda venida. Es decir, que Cristo en el Antiguo Testamento todavía no venía la primera vez, y el Espíritu Santo a través de los profetas daba detalles sobre detalles acerca de su segunda venida. Decía el teólogo Juan Calvino: cuando el cristiano pierde interés en la venida del Señor, su tendencia es a enfriarse y a desenfrenarse. La falta de interés en el mundo venidero implica un alto interés en las cosas y en los placeres que tienes ahorita en el mundo. Cuando tú estás experimentando placeres, ya sean legítimos o ilegítimos, ha estado en tus pensamientos y en tu corazón el deseo genuino porque Cristo regrese y venga de nuevo a la tierra. Reflexionemos, hermanos, en los últimos años, en los últimos meses, el mundo ha dado un giro de una manera tan radical que los acontecimientos mundiales han llevado a muchos de nosotros a preguntar si acaso no estaremos ya en la antesala de la segunda venida de Cristo. Las consecuencias que tendrá la pandemia del COVID-19 van a palidecer frente a las consecuencias que veremos en los próximos años como resultado de la descomposición moral y social que el mundo está viviendo. La pandemia de este virus pudiera desaparecer en unos cuantos meses si las vacunas y los tratamientos que están operando ahorita son efectivos. Pero esto va a desarrollar o está desencadenando una serie de situaciones y de circunstancias que el mundo ha empezado o ha emprendido en cuestión, en razón de valores morales que no le hemos puesto mucho enfoque, mucho interés. Nos sorprende el modo en que el hombre moralmente
se va degradando cada vez más y más. Ya no hay valores morales. Y lo único que detendrá esta maldad, esta ola de desenfreno que está viviendo el mundo en la actualidad, será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con las palabras que decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 15, en este testamento, en esta herencia que le estaba dejando a Timoteo, porque él pronto iba a partir, diciéndole: pero debes de saber esto, hablándole, escribiéndole a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos que va a ser difícil tener paz, tranquilidad, esperanza, seguridad. Habrá caos, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Esto será la causa de esos tiempos. Y luego dice: serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Pablo anticipa que en la medida en que los tiempos avancen y en la medida que nos acercamos más y más al retorno de Cristo, las cosas empeorarán, porque la condición de los hombres también irá de mal en peor. ¿Te das cuenta cómo empezó Pablo este versículo? Hombres amadores de sí mismos, donde lo que más le importa al ser humano es su propio bienestar, donde ahora la preocupación es por tu apariencia, es por lo que qué vas a vestir, es por lo que qué vas a comer, es por lo que qué tipo de trabajo vas a tener, qué tipo de casa vas a conseguir, qué bienes te estás llenando, sin importar la necesidad y la tragedia que los otros están experimentando. Y después viene una lista de 19 características que definen a estos hombres amadores de sí mismos. Y termina diciendo claramente que son amadores de placeres, más amadores de placeres que del mismo Dios. Esa es la tendencia en los últimos tiempos, declara el apóstol Pablo. Dice también el apóstol Pablo, por medio de esta palabra, que este mundo se irá corrompiendo cada vez más y más. Y la razón de esta situación es de que el mundo ha caído ya en una espiral descendente a alta velocidad en materia de moralidad. Habla de desenfreno, habla de violencia, habla de salvajismo, habla de mentiras, habla de abusos, de injusticias. Y todo esto es consecuencia de que cada vez el hombre se está alejando más y más de Dios. En el Antiguo Testamento había profetas como Habacuc y Salomón que se preguntaban: entonces, ¿vale la pena más vivir moralmente? En Habacuc capítulo 1 versículos 2 al 4 escribe: ¿hasta cuándo, oh Dios, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti,
violencia. Sin embargo, tú nos salvas. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley. Y aunque prevalece la justicia, y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Cuando en realidad parece que a los impíos le va mejor que a los creyentes. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4, declara la palabra: ante todo sepan esto. Apóstol Pedro también tuvo revelación de los tiempos finales, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿No te ha pasado a ti que cuando estás evangelizando a alguien te cuestiona eso? Ya llevan más de 2000 años diciendo que pronto regresará Cristo. ¿Y dónde está? Yo recuerdo cuando empecé a evangelizar, me encontré con una persona y él me decía exactamente lo mismo con un tono burlesco: yo creo que ese Dios que usted me está predicando vendrá de rodillas, porque desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, en mi familia, en todos lados, en la iglesia, me están diciendo que viene el Señor Jesucristo y no regresa. Y lo que le contesté fue: si realmente Dios no cumple sus promesas, ¿me podría usted indicar cómo estamos contando los años a partir del nacimiento de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros celebramos en la Navidad? El nacimiento de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros también celebramos en la Semana Santa? La muerte y la pasión de Cristo. Entonces, ¿qué me contesta? Dios cumplirá sus promesas si ya cumplió la primera de que Cristo vendría al mundo, y lo único que hizo fue morder sus labios y quedarse callado. Este es el pensamiento que hay en el mundo. Piensan o creen que estamos frente a un libro de fábulas, de sueños, de imaginación nada más, que no estamos tomando en serio la palabra de Dios y no hemos reflexionado que todas las promesas que Él prometió que se iban a cumplir en los tiempos se han cumplido. Pregunta: ¿cumplirá Dios también la promesa del regreso de su Hijo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Realmente esperas, anhelas ya la venida de nuestro Señor? ¿Estás cansado del mundo, de la situación, de la desesperación, de la injusticia en la que estamos ya dentro en esta sociedad? Lo cierto es que no ha habido palabra, promesa que no se haya cumplido, santos de Dios. Y escuchemos la palabra de los apóstoles: en los últimos tiempos las cosas serán difíciles y no serán venidas con acontecimientos previos como desastres naturales, terremotos, enfermedades, maremotos, etcétera, sino que será precedida la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por la degradación y la corrupción moral que hay en el corazón del hombre. Esto va a desatar la segunda venida. Y mientras vemos esta situación, el plan de Dios
continúa avanzando inexorablemente en la dirección y en la velocidad de su calendario. Mientras el mundo está preocupado por otras situaciones, ¿qué nación será la más poderosa? ¿Qué nación es la que mejor comerá? ¿Quién tendrá mejor posición? ¿Quién tendrá mejor posesión? Dios sigue avanzando su plan de acuerdo a sus tiempos. Preparémonos ya, hermanos, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando abrimos el segundo libro el libro de Apocalipsis, nos encontramos con esa fase final que culmina en la segunda venida del Señor y en el establecimiento de nuevos cielos y nueva tierra. El capítulo 18 de Apocalipsis describe el final de la gran tribulación, de la cual habló tanto el profeta Daniel en el capítulo 12 como el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo en los capítulos 24 y 25, que habrá esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 19 que estamos leyendo, entonces abre con esta frase: después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Y al final del periodo de la tribulación, los cielos comenzarán a celebrar y anticipar un evento final. Lo que continúa después de Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, es una serie de alabanzas a nuestro Dios, porque ha llegado la hora final, la hora de su regreso, la hora de poner fin a la maldad y la hora de las bodas del Cordero, como lo describe en el versículo 6 y 7. Oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Es la hora del regreso de nuestro Redentor. La primera vez Él vino a servir, pero esta vez Él vino para ser servido. La primera vez Él vino a morir por el pecado, pero esta vez viene a juzgar a los pecadores. La primera vez Él no abrió su boca, pero esta vez, dice la palabra, su voz será como un trueno y el universo entero lo escuchará. En Apocalipsis 19, versículo 11, dice: vi el cielo abierto. Se correrá la cortina, hermanos, veremos cómo es realmente el cielo, la morada de Dios. Y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Se llama Fiel y Verdadero. Está describiendo un caballo y un jinete. Cuando Él vino como cordero, Él entró a Jerusalén montado en un pollino, en un asno. Esta vez viene montado en un caballo, típico de la realeza y de los generales triunfantes de la guerra. Típico de que cuando ellos ganaban, tenían una victoria en las guerras, entraban a la ciudad siendo recibidos con alabanzas, con aplausos, con reconocimiento, montados en sus caballos. Y así es representado nuestro Dios, llamado Fiel y Verdadero. ¿Por qué se le llama fiel y verdadero? Porque Él ha sido fiel a todas sus promesas.
y las ha venido a cumplir. Cuando se nos prometió que vendría nuestro Redentor como un cordero, lo cumplió. Él fue fiel. Cuando dijo que iba a levantar una iglesia para el mundo, que iba a levantar un pueblo, que Él iba a apartar, que Él iba a santificar para formar una iglesia, su novia para las bodas, para sus bodas, lo cumplió, lo está cumpliendo. Y Él es verdadero, santos de Dios, porque no se ha hallado en Él ni mentira ni pecado. Él ha hablado la verdad. Y en las Escrituras Él se ha identificado como el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad en persona, encarnada. Él es el representante de la verdad de Dios. Y Él vino a poner fin a las mentiras y al mundo de mentiras que ha imperado desde el jardín del Edén hasta nuestros días, para que conozcamos la verdad. Y dice la palabra, cuando conozcas la verdad, cuando conozcas a Cristo, Él te hará libre. Él nos libertará de la esclavitud del pecado, de la maldad, de la muerte eterna, para darnos en su promesa vida eterna a través de su obra en la cruz. En el versículo 12 dice: sus ojos son una llama de fuego. Estas son representativas de una mirada de autoridad penetrante, que puede leer las intenciones y los pensamientos, que puede leer las motivaciones de tu corazón. Nada escapa a dicha mirada, tampoco escapa a nuestras acciones ocultas. Cuando tú crees que porque nadie te ve y en tu intimidad, en tu soledad pecas, y sientes que porque nadie te vio, ya la libraste, no se te olvide, cuando estemos frente a frente, cara a cara a Jesús, su mirada será como fuego. Él sabrá perfectamente tus obras y las intenciones de tu corazón. Por eso nos asedia la conciencia. Por eso no tenemos esa tranquilidad cuando pecamos libremente y buscamos la presencia y el perdón de Dios, porque ahora su Espíritu mora sobre cada uno de nosotros. En el versículo 12, en la segunda parte, dice que en su cabeza hay muchas diademas, es decir, hay muchas coronas representativas de la autoridad absoluta con las que Jesús vendrá a gobernar. La soberanía completa de este rey que viene ya no como un cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá. También dice en el versículo 12 al final que tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y esto nos hace recordar en Deuteronomio 29:29 que las cosas que Él reveló son para nosotros y para nuestros hijos, y las cosas que no reveló son exclusivamente para Él. Y aquí podemos aplicar esa misma condición. Hay cosas que todavía no nos son reveladas, que son ocultas, pero entenderemos y conoceremos ese nombre que Él tendrá. Dice también en el versículo 13: está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el mismo que Juan describió en su evangelio. Es Jesús de Nazaret. Él es el Dios que viene a juzgar la tierra. Es el mismo que Juan habla en su primera venida. Y ahora Juan lo está describiendo en su segunda venida, vestido de un manto empapado de sangre. Y esto lo percibió, lo vio también Isaías
en el capítulo 63, versículo 3. Él dice: el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. El lagar es el lugar donde se pisan las aceitunas, las manzanas y las uvas para hacer aceite, sidra y vino respectivamente. Y esto es consistente con lo que leemos aquí en Apocalipsis 19, versículos 15 y 16. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, donde también se representa el poder de su palabra. Cristo habló y los muertos resucitaron. En Hebreos dice que Él sostiene al universo y todo lo que creó con el poder de su palabra. Y lo mismo pasa en el juicio. Él quita la vida a los hombres por el poder de su palabra, como también lo dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículos 4. Dice: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Escucha esto: herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. También nos lo revela en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Entonces será revelado ese impío, habla del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, santos de Dios, cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Dios habla, el universo tiembla. Cuando Dios habla y juzga, el mundo se pone de rodillas. Con solo su palabra y su presencia, el mal serán arruinados, serán abatidos. Y regresamos a Apocalipsis 19, al versículo 15. Dice: también el ángel me dijo, versículo 15: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Está hablando aquí de la institución de su reino milenial, y en el versículo 15, segunda parte, habla de las consecuencias de la ira de Dios. Él dice: Él mismo pisa el lagar del vino, lo que ya hablamos, que Él destrozará a todos los impíos con el furor de su ira. Y aquí está hablando no solamente de su ira, sino que será una ira con furor. Y no solamente habla de la ira y de su furor, sino que estas proceden del Dios. Y no habla solamente que Dios en su ira y en su furor terminará con el mal, sino habla que veremos actuando a Dios con todo su poder, con toda su majestad. Esas es las consecuencias que habrá para todos los impíos. En el versículo 17 dice que vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Un ángel de pie en el sol, llamado. ¿Qué está haciendo este ángel? Está haciendo una invitación a una cena en la cual no quisiéramos nosotros participar. Pero aquí hay algo maravilloso que está describiendo. Un ángel parado en el sol. Es decir, que la figura, el resplandor que tiene este ángel
es más poderoso que la misma luz cegadora con que nosotros podemos voltear a ver al sol. Qué imagen tan impresionante. Y esta invitación que hace este ángel, dice en el versículo 17, está haciendo una invitación a quienes, a las aves que vuelan en medio del cielo. Esas aves son las aves de rapiña. Y escucha que ellos son los invitados. ¿Y para qué? ¿Para qué los está invitando? Ahora no está invitando a las bodas del Cordero, ahora está invitando a la gran cena del Señor. Y dice en el versículo 18, para que coman la carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es increíble, santos de Dios, que el hombre en su necedad hayan tratado de reunirse todos los líderes, todos los reyes de la tierra para pelear contra Dios. Pero ¿cómo es posible? Si Dios es espíritu, ¿cómo es posible que el hombre vaya a poder pelear contra Dios? ¿Recuerdas en Génesis cuando el pueblo de Israel estaba saliendo en libertad del pueblo de los egipcios y del faraón? Que ellos salieron a perseguir al pueblo de Israel, pues el faraón y el pueblo de Egipcio no se imaginaban que estaban peleando contra Dios. ¿Recuerdas también esos 450 profetas que estaban en contra de Elías? Ellos nunca se imaginaban que estaban peleando contra Dios. ¿Recuerdas a los judíos, a los romanos, al mismo Pilato cuando subieron y clavaron a Dios en la cruz, a Jesucristo en la cruz? Ellos no se imaginaban que estaban clavando a Dios, mucho menos se imaginaban que estaban peleando contra Dios. Y para darle sustento a esto que te estoy diciendo, ¿recuerdas en el libro de Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor lo derribó de su caballo y tuvo un encuentro con Jesús y le dijo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? Él le dijo, ¿por qué me persigues? Dándole a entender que Jesús le está diciendo, quien se mete con mi iglesia, quien se mete con uno de mis hijos, quien se mete con uno de mis elegidos, quien se mete con uno de los que yo redimí en la cruz, se está metiendo conmigo, porque yo soy la cabeza de esa iglesia y ellos son mi cuerpo, y la cabeza jamás va a estar separada de su cuerpo. Esa es la promesa de nuestro Señor, de nuestro Dios. De Dios nadie se burla. ¿Recuerdan, hermanos, cómo en la insensatez del hombre él construyó una embarcación tan grande, tan llena de lujos, que la llamó el Titanic, lo majestuoso, lo grande? Su declaración fue, ni Dios la puede hundir. Y en su primer viaje terminó hundida. ¿Recuerdan también en aquella explosión del transbordador espacial? Unos días previos a su despegue, los científicos de la NASA dijeron, está llena de tecnología y de unos telescopios tan potentes que cuando los instalemos en el espacio, por fin vamos a descubrir el origen del hombre, sin imaginarse que solamente unos minutos después del despegue, esta nave estalló con 7 tripulantes adentro. Y lo más triste, no sé si ustedes siguieron las elecciones de los Estados Unidos, hubo un gobernador de Nueva York
que hizo una declaración increíble. Ahora que empezó a disminuir los casos de contagiados y de muertos en el estado de Nueva York, el gobernador se atrevió a declarar: esto no es por obra de Dios, esto no es por obra de la fe, esto está sucediendo, esta disminución de los casos y de los muertos por COVID, gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro sufrimiento. Imagínense nada más. Y lo único que uno puede expresar al ver este video es: ay, 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 como el Señor Jesucristo también gritaba de la tierra que Él estaba viendo. Ay, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que no te imaginas que tus obras te van a juzgar, que tus obras van a acabar contigo. Y así está la soberbia del ser humano, santos de Dios. También el hombre ha pensado que puede burlarse fácilmente de Dios, que puede tomar leyes y decisiones sobre la vida de los seres humanos sin que Dios haga absolutamente nada. Y vemos la descripción de esta situación en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Cómo es posible que desde entonces ya había sido revelado esta condición al escritor de este Salmo 2, del 1 al 4? ¿Por qué se subliman las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, es decir, contra Jesucristo, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas, que ni sus leyes, ni sus mandamientos, ni su palabra nos gobiernen. Podemos ser libres. Y en el versículo 4 dice: el que se sienta como rey en los cielos, habla de Jesús, se ríe. El Señor se burla de ellos. El hombre cree que puede burlarse de Dios, pero no es por mucho tiempo. Nosotros podemos pecar con conocimiento de culpa, pero el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que de Dios nadie se burla y que segaremos lo que sembramos. Y también a los corintios les recuerda que todos, incluyendo a su servidor, incluyendo a los pastores, incluyendo a los misioneros, incluyendo a los miembros, incluyéndote a ti, incluyendo a todo el mundo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo cuanto hayamos hecho sobre la tierra, sea bueno o sea malo. Y aquí está en el versículo 18 de Salmos 19, diciendo para qué fue llamada estas aves de rapiña a esta comida, a esta invitación que hizo el ángel a la comida, para que coman de su carne destrozada. En el versículo 19 también dice: entonces vi a la bestia. Está hablando del anticristo. Qué inútil es transitar contrario a la voluntad de Dios, en dirección opuesta a la voluntad de Dios. ¿Qué sucederá? Vemos en el versículo 20, dice: y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hace señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago que arde con azufre. ¿Existirá o no existirá el infierno? Y el arma poderosa
que usa para tratar de apartarnos esta bestia, este falso profeta de Dios, como lo hizo desde el jardín del Edén hasta nuestros días, es la mentira. Es el arma poderosa que usa. Dice en el versículo 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba a caballo, y las aves se saciaron de sus carnes. Nos demuestra también la palabra que Cristo opera sobre la base de la verdad, mientras que el enemigo Satanás opera sobre la base de la mentira, y que Cristo opera sobre la base de revelarnos, de darnos a conocer lo que es verdad, mientras que su enemigo Satanás lo hace para tratar de ocultarnos y de confundirnos, de difundir la mentira. Y esto lo vemos descrito en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Dice claramente apóstol Pablo: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué ocurrirá con aquellos que no confían en Cristo, que no son fieles, que no entregan su vida y su confianza y su fe a nuestro Señor? Dice en el versículo 11: por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Qué increíble que Dios mismo va a operar un poder para que ya no tengas chance, para que ya no tengas tiempo de arrepentirte y de confiar en nuestro Señor Jesucristo, sino que hará que ahora creas en la mentira, que tengas tu fe puesta en imágenes, en santos, en ídolos, en grandes líderes en la tierra, y ya no habrá marcha atrás. En el versículo 20 también da la respuesta a las consecuencias de la maldad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Apocalipsis, como lo acabamos de leer, versículos 20 y 21. Los que adoraban su imagen serán arrojados al infierno. Los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. Vendrá la muerte final. Y la muerte final significa la separación definitiva de Dios. Ya no habrá más oportunidad. ¿Y qué sucede? Porque aquí termina el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que sucede entonces? En el capítulo 20 vemos la instauración del reino milenial. ¿Dónde va a ocurrir esto? Lo vemos en el capítulo 21. Dice que aquí en la tierra Dios hará cielo nuevo y una tierra nueva. Así como te hizo una nueva criatura cuando aceptaste a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y te dio vida nueva, dará una nueva vida, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 22, el cierre final de toda esta historia. Claramente dice a partir del versículo 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, aquel espíritu que procede de Dios, que le habló a los profetas del Antiguo Testamento
para que dieran testimonio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que está hablando, y Él envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por lo tanto, versículo 7, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Versículo 18, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Él está poniendo su nombre como verdadero, el mismo apóstol que escribió el evangelio que lleva su nombre. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Imagínense la grandeza, la magnificencia que tenía ese ángel, para que el mismo apóstol Juan, que había sido ya preparado previamente por Jesús 3 años, que tenía conocimiento de la Torá y del Antiguo Testamento y de las tradiciones judías, que sabía que sobre nadie más te tienes que postrar sino ante Dios. ¿Qué imagen tenía este ángel? ¿Y qué es lo que le dijo este ángel? Versículo 9, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué instrucción le dio? Adora a Dios, solamente adora al único Dios verdadero. Por eso hay mentira en este mundo, hermanos. La iglesia romana adora una imagen, a una virgen que ya tiene sabe cuántos nombres. Adora a los santos, a figuras, cuando claramente el mismo ángel que se le presentó a Juan, y por su resplandor y su grandeza él estuvo tentado a postrarse y adorarle, lo levantó y le dijo, no Juan, no te confundas, no te dejes engañar. Al único que tienes que adorar siempre es a Dios verdadero. Y a Él lo puedes adorar no por vista, a Él lo debes adorar solamente por fe. Esa fe que Dios sembró en ti por gracia, por amor de su nombre. Ese Dios que te hizo que ganaras la eternidad, porque aún siendo pecadores, Dios dio la vida de su Hijo en la cruz para que todos tus pecados, para que todos tus errores, para que todas tus debilidades, para que toda tu deuda ante Dios fuera pagada por la sangre que Él derramó en la cruz. Ese es nuestro bendito Dios, amados hermanos. Por eso le decimos a la iglesia romana, a los testigos de Jehová, a los mormones y a todas las sectas que hay en el mundo, si tú recibes una revelación de una virgen, de un ángel, y te dice que lo adores, que te postres ante él, te está engañando, está queriendo que te apartes de Dios verdadero. Pero si al tener esa revelación de ese ángel, de ese hermano, de ese ser, y te pide que adores únicamente a Dios verdadero, es un ángel que procede verdaderamente de Dios, que te anima y que te lleva a encontrar a nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todas las Escrituras. Dijo mismo Jesús, escudriñen las Escrituras y verán cómo todas hablan acerca de mí. Lee y mira con esos ojos cuando leas las Escrituras. Busca dónde se está revelando, dónde está siendo Cristo exaltado, para que nosotros también lo adoremos. En el versículo 10 de Apocalipsis 22 dice Pablo, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, no las guardes, no las ocultes, porque el tiempo está cerca. Tú me dirás, hermano, pero eso sucedió hace más de 2000 años.
Si para los tiempos de Juan ya estaba cerca, imagínate para nuestros tiempos qué tan cerca estará el regreso de nuestro Señor. Pero ¿qué pasará en el interín? Entre lo que pasan estas cosas que estamos viviendo y la segunda venida del Señor. Y aquí nos los describe en el versículo 11. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el malvado siga pecando. Eso es lo que tiene que suceder en el interín, en lo que llega el Señor. Y tú me dirás, pero es que yo ya no soy de ellos. Ya el Señor Jesucristo lavó mis pecados, lavó mis culpas. Ahora yo soy santo y justo. También hay respuesta para ti, hermano. Que el justo siga practicando la justicia. Y que el que es santo siga guardándose santo. No te canses de practicar las buenas obras. No te canses de orar y de clamar a Dios cada vez que pecas por tu perdón, por tu insuficiencia, por la falta de sabiduría, porque no has tenido el poder en ti para hacer las buenas obras. Dice también, versículo 12, por lo tanto, dice Jesús, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Jesús no vendrá con las manos vacías. Tendrá un tesoro especial para entregarte a ti que hiciste obras buenas, a ti que te esmeraste en ser fiel siempre al Señor, a ti que decidiste dejar al mundo y sus tentaciones, de dejar al pecado y sus tentaciones. Tú que clamabas porque el Señor te transformara a la imagen de nuestro Señor, Él tendrá también una recompensa a cada uno. Y declara Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el todo, el principio y el fin, el creador, el que sustenta lo que ha creado y el que pondrá fin a toda la maldad y dará vida eterna a los que hayan confiado en mí. Versículo 14. Felices, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, aquellos que han siempre confesado ante Dios sus debilidades y sus pecados, que no se conforman con haber fallado, con haber pecado, sino que piden a Dios su perdón y su poder para perdonarnos, para lavarnos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén que instalará nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede? Afuera estarán los perros, no las mascotas que les chiflas y les pones firulais, sino aquellas personas que por sus obras merecen ser llamadas perros. Los hechiceros, los que practican el ocultismo, los que te leen la carta, los que escriben los horóscopos para que sepas cómo va a ser tu destino, los que invocan a los muertos, los inmorales, aquellos que públicamente roban, aquellos que públicamente mienten, aquellos que públicamente están pidiendo y marchan porque tengan derechos que Dios dice que son pecado, que son maldición ante Él. A los asesinos, no solo a los que roban y quitan la vida de sus hermanos, para la pureza de nuestro Señor Jesucristo, aquel que se aira, aquel que se enoja contra su prójimo, también lo tacha de asesino. Los idólatras, aquellos que ponen su confianza en las demás cosas antes que en Dios, aquellos que entregan su vida
a un esfuerzo, a un salario, a un trabajo, a un bienestar, a una posición, a una posesión, antes que glorificar a Dios. Y a todo el que ama y practica la mentira. ¿Tendrá cosas todavía el Señor que limpiarnos, que purificarnos? Por eso es importante que no dejemos de asistir, hermanos, de congregarnos ante la presencia de Dios para adorarlo, para glorificarlo y para que Él nos limpie, nos perdone, nos purifique y podamos entrar a su reino eterno. Versículo 16, yo Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas. ¿Para quién? Para las iglesias. Jesús no viene por personas, entiéndelo, santo de Dios, viene por su iglesia. Él ha dado y ha amado y ha dado su vida por su iglesia. Si todavía no eres miembro de una iglesia, si todavía andas como chapulín de una, buscando una iglesia y otra iglesia, si solamente eres cristiano dominguero, si no has entregado tu vida para servir en algún ministerio en la iglesia de Dios, estamos a tiempo todavía. Arrepiéntete, dice el Señor. Pregúntale a tu pastor, a tus líderes, ¿cómo es que tú puedes ser miembro de tu iglesia? ¿Cómo es que puedes formar parte ya de la membresía del cuerpo de Cristo? Para que no te quedes excluido, para que no creas que porque estás cansado, que porque tienes visitas, que porque el COVID claramente estableció Dios. No dejen de congregarse, no dejen de reunirse, no dejen de participar del cuerpo de Cristo, como muchos lo hacen, como muchos se les hace fácil dejar de asistir a las reuniones, a los cultos. Arrepiéntete, medítalo y forma parte ya de una vez del cuerpo de Cristo. Dice Jesús, yo soy la raíz y la descendencia de David. Es el rey que David había prometido, que a David le habían prometido que iba a reinar en su trono y nunca iba a ser quitado. El lucero resplandeciente de la mañana, la luz que revela la mentira, el pecado, la oscuridad en que vivíamos y que ahora nos muestra el camino que debemos de tomar, el estilo de vida que nosotros debemos de vivir y a quién adorar, en quién confiar. Y la invitación final, versículo 17, el Espíritu de Dios y la esposa, la iglesia, el cuerpo de Cristo dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida eterna. Dice también, versículo 18, yo testifico a todos los que oyen las palabras de las profecías de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él plagas. A Dios celibés, a Dios dejar de comer los alimentos que algunos quieren que dejes de comer si ya Dios los purificó y los santificó. A Dios a las tradiciones, a Dios a la experiencia que habías tenido. Y bienvenida la luz, la palabra. Bienvenida la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El deseo tuyo es beber y comer la sangre de nuestro Señor para que se cumpla la voluntad de Dios, que todos seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que llegando al cielo
todos seamos como Él. Y como conclusión, hermanos, pongámonos de pie. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, porque nos haces saber, nos haces entender, nos das la esperanza, la seguridad, la paz de que la maldad tendrá un fin. Y esto sucederá en tu segunda venida. Gracias porque en la cruz has pagado con tu sangre por nuestra salvación, por nuestro perdón, por nuestras deudas ante el Padre. Y ahora podemos confiadamente presentarnos ante Él como sus hijos, porque también nos has adoptado, porque ahora tenemos tu sangre, porque ahora tenemos tu carne y tenemos el gozo y el privilegio de clamar todos los días: venga tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad, porque por tu gracia somos salvos. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Tomen asientos, hermanos. Gusto para verles este domingo también, hermanos. Es tiempo de aviso. Próximo domingo, 22 de noviembre, es 12 aniversario de nuestra iglesia. Creo que vamos a dar agradecimiento al Señor y vamos a celebrar este día. Hermanos, imagínense, ¿cuántos viven más o menos en villas de Nuestra Señora de Asunción? Habitantes de Ineji. Una vez yo subí al monte allá y mirando aquí y contando casas, como 50, 100, 200, 500, sí, aquí otro 500, así, todo a ambos lados, según mi calculación, unos como 30,000. Hermanos, por la gracia del Señor, estamos aquí. Realmente el Señor tiene corazón por toda parte de ciudad, especialmente aquí también. Señor quiere que nosotros sea luz y sal para este pueblo. Creo que Iglesia del Frondoso oraba cada semana, ahora cada día en la noche estamos uniendo en oración. Yo creo más de como 5,000 veces oraba, bendecimos para este lugar, pasando 12 años. Creo que hasta que nuestro Señor venga, vamos a continuar esta obra de Dios. Tengo mucho agradecimiento por la iglesia. Iglesia es más que edificio, que congregación, miembro de la iglesia. También hay poca gente que tiene la fe en esta ciudad, Aguascalientes. Muy pocos, dice unos 2% nomás. En 1,000,000 vive en el estado de Aguascalientes. De 1,000,000, ¿cuántos son cristianos? De INEGI 2010 dio 18,500 tanto, es decir, menos de 2%. Entonces, para mí realmente, mis hermanos, somos unos pocos que tienen la fe, por eso tiene una vida valorosa, una vida muy importante.
Señor, tiene gran deseo a cada uno de nosotros para llevar su amor, su palabra a los que están en oscuridad. Amén, hermanos. Somos bendecidos, escogidos para bendecir a otros. Y vamos a celebrar 12 años de aniversario. Ya pasé 12 años para mí. Wow, es wow. Hermanos, próximo domingo vamos a tener como un servicio especial con música especial de unos hermanos. También Santa Cena, presentación de los bebés. Como 6 bebés vamos a presentar este mes. También bautizo en la tarde. Los candidatos, su familia, también los líderes, obligatoriamente tienen que estar en bautizo, porque esta vez no vamos a invitar todos hermanos por coronavirus, pero los que quieren venir al centro de retiro en Valladolid para bautizo, que venga. A las 4 vamos a iniciar, 3:30 salimos de la iglesia, llegando a las 4, ahí vamos a iniciar bautizo no más. Después vamos a tener como comida, como una excursión, aprovechando este tiempo con agua termal de alberca, y que venga. Yo les animo para que venga allá, pero no habrá transportación, solo camioneta de la iglesia, cabe 15 personas, pero puede acomodar unos a otros y puede venir. Bautizo en la tarde. También por 12 aniversario estamos renovando el edificio de la iglesia por limpieza general. Ahora se ve pintado todo fuera, está poniendo azulejos. De comité de la iglesia decidimos para hacer este proyecto de azulejos. Estamos pidiendo sus ayudas. Recibe una hoja de guía de ofrenda especial, por favor. También tenemos un sobre para ofrenda especial. Proyecto poner azulejos es costoso. Como material sale unos 20,000 y otro mano de obra, otro como 15,000, así, para cubrir 105 metros cuadrados, enjarar y poner todo. Yo he comprado de mejor calidad de azulejos y pegapisos, todo. Entonces, hermanos, yo espero que todos vamos a participamos. Por ejemplo, un pedazo de azulejos cuesta más o menos como 30 pesos. Entonces, tú puedes, por lo menos voy a poner uno, con 30 pesos de ofrenda. Yo también tengo ganas para poner como, por ejemplo, 1 metro cuadrado por mi familia, será como 250 pesos. Así, decide con tu corazón. La palabra dice no por obligación, sino por amor a Dios. Así, con gozo, no más. Y no tiene alegría, gozo, no haga ofrenda, porque el Señor no va a aceptar tampoco. Entonces, si tiene este agradecimiento por la iglesia, también pensando nuestros hijos para tener
templo como su herencia y vamos a ofrendar ofrenda especial. Hasta como 20 de diciembre, como un mes, ustedes ora, piensa y ofrenda al Señor. Para tener este edificio, algunos ofrendaban. En realidad, en esta ciudad, Aguascalientes, Iglesia Evangélica, ¿cuántos eran? Unos 100 iglesias. ¿Cuántas iglesias tiene su propio templo? Muy poca. Realmente necesitamos cuidar bien esta bendición de este edificio y vamos a participar con oración y con corazón. Amén. Y otro aviso. Sí. Gracias por oración por este bebé Santiago que estaba mal, de Diego y Miriam. Diego ha venido esta mañana, el primer servicio, trayendo como buen testimonio de sanidad de su bebé. Necesitamos orar continuamente para esta familia. Así, es tiempo de oración, hermanos, por coronavirus. Cada noche a las 9 estamos uniendo para orar. Estoy diciendo, cada domingo participe oración. Cada noche a las 9 por Zoom. Estoy pidiendo cada domingo, todavía le une poquito nomás. Algunos dicen, pastor, tú tienes un don. ¿Qué? Paciencia. ¿Paciencia? Gracias por que usted me ayuda para que sea un hombre. Tiene más paciencia. Pero yo pienso, un día mi ministerio, mi trabajo se acabará. ¿Verdad? Se acabará. No me extraña este tiempo, hermanos. Ahora recibe mi regaño, recibe mi palabra para que poner en práctica, por favor. Una vez más, pastor, yo tengo arrepentimiento. Yo voy a participar en esta oración de cada noche por Zoom, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. No. Una vez a la semana, por lo menos. Levanta manos. Levanta manos. Ok. Todavía no sabe cómo conectar por Zoom. Pregunta a nosotros. Muchos saben, hermanos. ¿Sí? Por favor, anímense. En oración, realmente vamos a recuperar toda nuestra necesidad. Porque estamos orando muchos los enfermos y también la seguridad de economía. Así. Amén, hermanos. Ánimo. Así terminemos nuestro servicio esta tarde. Después de este servicio tenemos clase de bautismo y Santa Cena de los candidatos de bautizo. Pónganse de pie, hermanos. Alabamos al Señor. La última alabanza.
tumba. Vida eterna tú ganaste, oh Dios, griten lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Oh, ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. En ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres Jesús. Oh, gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará, celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Oh, ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Oh, por siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, hay sobre para ofrenda especial para Azuleos este proyecto. Y si quiere ofrendar de esto, usa este sobre. Hermana Carmen ya tiene. Tiene como un mes y orando, preparando. Hágalo al Señor. Oramos, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de Dios Padre, la guía, la comunión y protección, provisión del Espíritu Santo sea cada uno de mis hermanos que desea para ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
desde ahora para siempre. Amén, amén. Dios te le bendiga, hermanos. Muchas gracias por tu participación. Hermanos en la casa también, gracias. Amén. Buen trabajo.